Muy buenas, bienvenida a esta sesión de psiconutrición. Bueno, hoy vamos a terminar con la sesión anterior de las distorsiones cognitivas. Voy a tratar de hacer esta un poquito más breve porque sé que al final pues, vamos justitas de tiempo y ya sé que la mayoría de vosotras tenéis el tiempo muy justito, así que bueno, voy a tratar de hacerlo lo más condensado posible, explicándome bien para no robaros mucho tiempo. La clase anterior fue más extensa, ¿vale? O sea que está, seguramente se nos haga más amena. Así que bueno, súper importante que antes de ver esta sesión tengamos claras las distorsiones cognitivas, los errores del pensamiento. ¿Por qué? Porque hoy vamos a trabajar algo que muchas veces me preguntáis o me comentáis. Rebe, es que cuando me salgo de la pauta siento culpa o cuando tengo un cumpleaños, cuando tengo un evento social al final y como diferente a lo que está pautado en el plan me siento culpable. O si tengo algún antojo fuera de lo que está pautado, me siento culpable. Pues bueno, vamos a trabajar esa culpa. Vamos a ver qué es lo que nos está intentando transmitir, porque todas las emociones, las que nos gustan más y las que nos gustan menos, nos intentan transmitir algo. Es nuestro lenguaje, nuestra forma de comunicarnos con nosotras mismas. Entonces, cuando yo siento culpa o cuando siento vergüenza, muchas veces lo que hacemos es machacarnos más todavía. Jolín, es que para qué lo haces, porque luego te sientes culpable. O sea, fijaros, sentimos culpa sobre culpa. Ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? No escuchar esas emociones. En vez de plantearnos que es totalmente normal, ojo, porque hasta ahora seguramente no hemos recibido educación emocional o muy poquita en alguno de los casos. Entonces es totalmente normal que no sepamos qué es lo que nos quieren transmitir, para eso estamos aquí, ¿vale? Desde luego no es nuestra responsabilidad, nuestra culpa una vez más. Dicho esto, ¿qué es lo que nos pasa muchas veces? Que como no entendemos, como comentaba, qué es lo que nos está intentando transmitir la culpa, lo que termina pasando es que me siento más culpable, como decía, Jolín, ¿para qué te comes esto si sabes que luego te sientes culpable, no te sientes bien? Y sumamos más culpa todavía, ¿no? Y entramos un poquito en ese bucle. Así que vamos a entender lo primero, qué es lo que nos quiere transmitir la culpa. También voy a hablar un poquito de la vergüenza, porque están bastante unidas. Y lo que nos intentan transmitir es más o menos lo mismo, solo que pues la vergüenza tiene eh, una consecuencia eh, añadida, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hablar de estas dos y sobre todo de cómo gestionarlo, porque al final es lo que queremos, ¿no? Aprender a gestionar esa culpa. Así que, bueno, lo primero, os voy a compartir pantalla. Dame un segundito. Vale. Vale, seguramente ya estás viendo aquí em, justo la culpa, ¿vale? ¿Qué es lo que nos genera esa culpa? ¿Cuál es la causa? El haber trascendido nuestra ética moral o autopromesa. ¿Esto qué quiere decir? Autopromesa normalmente es lo que nos hacemos cuando empezamos una pauta de alimentación. Oye, pues a partir de mañana me pongo en serio y no me voy a salir de esta dieta, ¿no? No me voy a salir de esta pauta. Esa es la autopromesa que nos hacemos. Entonces, en el momento, claro, que yo trasciendo esa autopromesa, se genera esa culpa después. ¿Qué es lo que intenta transmitirnos la culpa? ¿Cuál es su objetivo? Que revisemos nuestras acciones. La culpa lo que, la culpa lo que trata de transmitirnos es que, ojo, revisa esas acciones porque no lo estás haciendo como deberías, no lo estás haciendo bien. Ojo, esto no es que lo diga yo, ¿vale? Sino que es lo que nos dice la culpa. Entonces, cuando yo me propongo hacer una pauta de alimentación por ejemplo, cuando yo me propongo voy a hacer X ejercicio a la semana y no lo cumplo, por eso suele aparecernos la culpa. Jolín, te habías prometido otra vez más añadir X días de ejercicio y no lo has hecho. La culpa aparece como una señal de decirnos, ojo, revisa esta conducta porque te habías prometido hacer 5 días y has hecho 3, deberías hacer 5. Aparece como esa señal de, oye, presta atención y revisa esas conductas que están incumpliendo, en este caso, esa autopromesa.
o también cuando trascienden nuestra ética o moral. Eso en otros sentidos, ¿no? Igual no tanto con la alimentación, pero cuando yo, por ejemplo, hago un comentario que le sienta mal a una persona, eh, ahí igual trasciendo nuestra moral, porque no le queríamos hacer daño y al darme cuenta que le he hecho daño con un comentario aparece esa culpa, ¿vale? O sea, que es cuando trascendemos o esa ética o esa moral o esa autopromesa. La parte de la autopromesa es lo que suele pasarnos con la alimentación, con el ejercicio, con el cambio de hábitos. Nos autoprometemos muchas veces en exceso y lo que termina pasando es que nos sentimos culpables continuamente, porque continuamente siento que no estoy cumpliendo esas autopromesas. Por eso es tan importante, y yo siempre lo recomiendo, que vayamos en los objetivos de menos a más. Porque muchas veces pensamos que nos motivamos más si de repente yo me pauto 5 días de entrenamiento, seguir a rajatabla el menú, pero cada uno de esos cambios implica muchos cambios pequeñitos. Hacer la lista de la compra, aprender nuevas recetas, manejarme con las nuevas recetas también, que les guste a los de casa, resolver dificultades y con todo esto a lo mejor consigo hacer, me lo invento, 4 o 3 de estas 3 cosas, pero hay una que se me queda en el tintero, ¿no? Igual consigo hacer la compra, igual la mayoría de días consigo hacerme la comida para mí, pero a los de casa no les gusta y entonces llega el viernes y digo, ay, es que no me apetece hacer 5 comidas. Si yo me he autoprometido en exceso, he intentado seguirlo a rajatabla, ¿qué va a pasar? Que me voy a sentir culpable por ese día que no lo he hecho, porque estoy trascendiendo esa autopromesa. Entonces lo que nos va a pasar es que mi mente me va a decir, jolín, un día que ya no, la primera semana y ya no has seguido el plan a rajatabla como te habías prometido. En vez de decirnos, ostras, es la primera semana, ya hemos conseguido hacer la lista de la compra, hemos conseguido gestionar la mayoría de las comidas. Simplemente ha sido un día que no he podido hacerlo porque a la familia no se le acopla, eh, no me apetecía hacer 2 comidas, pues en este caso voy a hablar con Rebe a ver cómo lo podemos gestionar. Fijaos la diferencia de ponernos objetivos poquito a poco a autoprometernos en exceso. Si yo me los pongo poquito a poco, es fácil que me vaya dando cuenta de todos esos progresos que voy dando. Sin embargo, si me autoprometo en exceso, lo que va a pasar es que va a aparecer esta culpa cuando yo no lo cumpla. Por eso, ojo, que es algo que me comentáis un montón, un montón. No recomiendo que nos propongamos no comer nada de dulces, no permitirnos antojos, no tener en cuenta el síndrome premenstrual, la regla o los cambios hormonales, porque es totalmente normal que con el cambio hormonal a mí me apetezca un poquito más de dulce. El problema, justo hoy lo hablaba con una de vosotras, el problema es cuando eso es algo súper habitual, cuando yo no puedo gestionar el dulce que como, cuando me pasa todos los días, es súper frecuente. ¿Por qué? Porque eso se está convirtiendo en un hábito. Pero si a mí me sigue pasando, o sea, yo noto que voy mejor, ¿no? Que era la situación que comentaba hoy. Noto que voy mejor, pero el día de la regla, los 2 primeros días o los 3 primeros días o los 2, 3 primeros, o sea, los 2, 3 días del síndrome premenstrual, tengo los antojos un poco disparados, es totalmente normal por ese cambio hormonal y no pasa nada porque 2, 3 días al mes no es algo habitual. Por tanto, no es un hábito, no pasa nada porque yo sea más flexible con la alimentación, me permita dulces incluso aunque sean ultraprocesados, porque si es 2, 3 días al mes, es algo esporádico, por tanto no es habitual y lo habitual, esos hábitos, es lo que afecta a nuestra salud. Súper importante tener esto en cuenta porque es donde más nos aparece ese sentimiento de culpa, ¿vale? Y que intenta transmitirnos la vergüenza, que va bastante ligada a la culpa. Pues la vergüenza lo que le suma, que la consecuencia que le suma es que nos aísla socialmente. ¿Por qué? Porque la vergüenza lo que intenta transmitirnos es, ojo, que has trascendido eh, alguna situación o has realizado alguna acción que no está aceptada socialmente. No es que no esté aceptada, es que nosotros pensamos que no está aceptada socialmente. Os pongo un ejemplo. Comer más cantidad de lo que come el resto. Muchas veces podemos sentir vergüenza por comer más cantidad de lo que come nuestro entorno. ¿Por qué? Porque pensamos que nos puede hacer algún comentario, es decir, mi entorno no lo acepta. Entonces,
lo que termina pasando es que yo acabo comiendo más cantidad cuando estoy a solas porque me siento más tranquila y no siento esa vergüenza, esa emoción. Lo que me intenta transmitir la vergüenza es, ojo, que este comportamiento no está muy aceptado o socialmente o por nuestro entorno con el que estamos sentados, entonces mejor que aquí no comas, por ejemplo, más cantidad que los demás. ¿Qué es lo que nos genera esa vergüenza? Intenta transmitirnos esto, nos genera ansiedad, sensación de privación, que lo que hace es que cuando estamos a escondidas o cuando estamos a solas, comamos a escondidas, mejor dicho, ¿vale? Entonces, ojo con la vergüenza y con la culpa porque tenemos que pararnos a valorar, en este caso, lo primero, vale, ¿qué es lo que pasa? Aunque esto es quizás para trabajarlo de forma más individual en cada caso, ¿no? Pero si a mí se me dispara la vergüenza siempre cuando estoy con mi entorno familiar, por ejemplo, hay que analizar, bueno, qué comentarios suelo recibir. Igual siento vergüenza porque mi entorno no para de hacerme comentarios respecto a la comida. Vale, pues en ese caso, respecto a la cantidad que como. Entonces, en ese caso, con asertividad vamos a transmitir que esos comentarios nos están resultando hirientes. ¿Por qué? Porque si dejan de hacerlos, entonces esa vergüenza se irá disipando, irá desapareciendo y podremos sentirnos más cómodas comiendo, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, más cantidad con mi entorno y eso va a hacer que yo no tenga sensación de privación, de restricción con mi entorno y que por tanto, cuando estoy a solas, no se me dispare esa ansiedad. Si siento vergüenza porque no me hacen ningún comentario, pero yo me siento observada, entonces en este caso sería si no tengo ninguna prueba, ojo, de que pues eso, no hay comentarios, no hay ninguna prueba de que realmente eh, me están analizando un poco con lupa la cantidad que como, ¿vale? En el caso de que no tengamos ninguna prueba, en ese caso es fácil que sea una distorsión cognitiva. No sé si lo recuerdas, que lo estuve comentando en la sesión anterior, que uno de los errores del pensamiento era justo pensar, por ejemplo, que si una persona me mira o por mi corporalidad, o en este caso, en este ejemplo que estaba poniendo, porque estoy comiendo más cantidad que los demás, eso es un error del pensamiento. Es decir, no está siendo así, no me están haciendo comentarios, no estoy viendo, no estoy teniendo ninguna prueba objetiva de que se estén fijando en la cantidad que yo como, pero yo siento esa vergüenza, siento que sí que se me está observando o juzgando las cantidades que como. En ese caso, para trabajar la culpa, lo que tenemos que trabajar es el pensamiento, porque como vemos aquí es un potenciador de ese sentimiento de culpa. Un error del pensamiento nos dispara la culpa, como pasa habitualmente, como en este ejemplo que comentaba. ¿Vale? Entonces, súper importante que analicemos, oye, tengo pruebas, en resumen, ¿vale? Con todo esto que estaba comentando, tengo pruebas de que, pruebas objetivas, de que en este caso se me están haciendo comentarios y por eso siento esa vergüenza. Es decir, la vergüenza y la culpa nos puede venir o por comentarios externos o por comentarios internos, que son nuestros pensamientos, lo que nos decimos a nosotras mismas, ¿vale? Entonces, vamos a ver si viene por una o por la otra. Primero vamos a analizar si viene por comentarios externos. Oye, ¿me están diciendo algo que me está haciendo sentir culpable o avergonzada? Sí, no. Si mi respuesta es sí, ok, voy a trabajar la asertividad, voy a ver cómo le comento a esa persona o a esas personas que sus comentarios me resultan hirientes sin ser agresivas, pero es súper importante que si nos viene por comentarios hirientes de nuestro entorno, sepamos comunicárselo. Como decía, no tenemos por qué ser agresivas, pero tampoco pasivas de callarnos, sino de decir con asertividad cómo nos está haciendo sentir. No tengo ninguna prueba, ningún comentario, ni nada, ni ahora ni en el pasado, ojo, que me está haciendo sentir vergüenza o culpa. Entonces voy a tratar de identificar qué pensamientos, qué es lo que yo me estoy diciendo, qué pensamientos me vienen. Y una vez los identifico, al principio sobre todo te recomiendo que te los pongas por escrito para después poder compararlo con lo que vimos en la sesión anterior, con las distorsiones cognitivas. Me paro a mirar si es algún error del pensamiento. Y en ese caso, como vimos en la sesión anterior, me digo un pensamiento alternativo, más realista y más autocompasivo. ¿Vale? Pues a lo mejor no es que me estén mirando por la cantidad que como, igual me están mirando porque estaba, por ejemplo, me lo invento, ¿vale?
porque estaba enfrente. Y además, si como más cantidad que los demás, ¿qué pasa? En este caso, por ejemplo, nos puede venir el pensamiento que muchas veces nos viene, es algo que comentamos muchas veces, que digo, ya, pero es que entonces van a pensar que si estoy comiendo más cantidad, que es por eso, por lo que tengo X corporalidad, por lo que tengo X cuerpo. Ojo, eso es una inferencia arbitraria. Y una adivinación del pensamiento. Estoy adivinando lo que piensan los demás sin que me lo hayan dicho. En el caso, como digo, de que no nos lo hayan dicho. Entonces es un error del pensamiento. Ojo, pues igual no está pensando que porque coma más tengo X cuerpo. Si no me ha dicho nada respecto a la cantidad que yo como y no me ha dicho nunca nada respecto a mi cuerpo, igual es que yo me siento insegura en ese sentido y analizo continuamente lo que me pueden estar diciendo o por qué motivos me pueden estar observando, pero igual esa persona está pensando en sus cosas. Otro pensamiento alternativo y más realista y autocompasivo podría ser, yo, por ejemplo, cuando miro si a nosotras no nos pasa, ¿vale? Porque tiene que ser algo que nuestra mente se crea, que para nosotras sea realista. Y eso va a depender de cada una de vosotras, ¿vale? Em, Seguramente muchas de vosotras no miráis la cantidad que come otra persona o no estáis analizando. Entonces podemos ponernos las gafas, ¿no? Al revés. Es decir, vale, igual que yo, por ejemplo, puedo estar mirando en la mesa a otras personas y no tiene por qué ser por lo que está comiendo, la cantidad que está comiendo. De hecho, a lo largo de la comida no me he fijado en la cantidad que han comido los demás. En el caso de que, ya os digo, de que no nos hayamos fijado, pues entonces igual a mí también me han mirado por cualquier otra cosa, simplemente porque estoy enfrente o porque le gusta mi camiseta, porque le gusta mi ropa y igual yo he mirado a esa persona por eso, porque me gusta su ropa, la camiseta que lleva puesta y no le he mirado tanto por lo que está comiendo. Entonces al revés puede ser la misma situación. Formas de hacer este pensamiento alternativo, buscar un anclaje, buscar una prueba de lo contrario. Por ejemplo, en este caso, pienso que me están mirando por la cantidad que estoy comiendo. Vale, yo he mirado a alguna de las personas de mi entorno por otra circunstancia o por otro motivo, seguramente sea que sí. Pues mira, he mirado a esta chica como decía, porque se ha cambiado, me lo invento, las gafas y me han gustado las gafas que lleva. O me he quedado mirando a esta persona porque me he quedado pensativa y estaba pensando un poco en la nada y me he quedado mirándola fijamente. Entonces, buscar una situación concreta en la que yo he mirado a una persona por otro motivo diferente me puede ayudar a decir, ok, pues igual esta persona también me ha mirado por otro motivo y no tiene por qué ser porque estoy comiendo más cantidad que los demás. ¿Vale? Esa sería la forma de trabajar ese pensamiento que nos potencia la culpa. ¿Vale? Os voy a compartir un bucle, que es este que estábamos viendo aquí, que es algo súper habitual em, cuando nos sentimos a dieta. No tiene por qué ser cuando estamos a dieta, porque nosotros ya sabemos que lo que estamos haciendo no es una dieta al uso, ¿no? Como tenemos entendido de pues algo restrictivo, algo prohibitivo. De hecho, vamos a ver la próxima sesión la diferencia entre una dieta restrictiva y un cambio de hábitos para que podamos hacer esa checklist de que vamos por buen camino, ¿vale? Porque además, como ahora empezamos el segundo plan de alimentación, va a ser muy importante que esta checklist la tengamos comprobada para ir viendo que vamos haciendo esa transición de una dieta al uso, como hemos hecho tantas, a un cambio de hábitos más sostenible y duradero. Que identifiquemos cuáles están siendo las diferencias y qué es lo que me queda por trabajar, que también es muy importante para que tengamos todo un mes ahí para trabajarlo, ¿vale? Dicho esto. Como hemos dicho, ¿cuáles son los potenciadores de la culpa o de la vergüenza? El pensamiento y este bucle que me desata los pensamientos o los errores del pensamiento. Cuando yo me siento a dieta, aunque no esté haciendo una dieta al uso, ¿vale? Pero muchas veces me venís con sentimiento de estar a dieta, aunque nosotras no lo hagamos de esta forma. Yo, por ejemplo, pongo cantidades normalmente en el menú para que tengamos una orientación, porque si yo tengo un objetivo de pérdida de grasa corporal, si no nos entendemos con las cantidades, a lo mejor no generamos un déficit calórico. Pero también las pongo muchas veces para que
comamos suficiente, porque muchas de vosotras venís de comer muy poquito en dietas restrictivas anteriores y con la ansiedad disparada por ese motivo y con el metabolismo ralentizado también por ese motivo. Entonces lo pongo por esos dos motivos. No solamente para generar el déficit calórico, sino también para llegar a cantidades suficientes en las que podamos activar un poquito nuestro metabolismo y que nos aseguremos la saciedad. ¿Qué pasa? Que aunque yo lo pongo también con ese objetivo, muchas veces nos viene la sensación de, ostras, como me pasa de cantidades, ya le he liado, ¿no? Y cuando realmente no es así. O sea, muchas veces también puede ser a la cantidad a la que ajustarnos, pero podemos añadir más cantidad. De hecho, muchas veces no siempre, porque la saciedad es un must, un obligatorio para poder mantenerlo a largo plazo, que yo me quede saciada, si me quedo con hambre no lo voy a poder mantener. Pero hay veces que venimos con esa sensación de no puedo añadir más cantidad, me siento a dieta y entonces se genera este bucle y me genera culpa como añada más cantidad. ¿Por qué? Porque vengo con el pensamiento de no debo añadir más cantidad de la que está pautada, porque si no, no voy a hacer ese déficit calórico o no voy a conseguir esa pérdida de grasa corporal. Eso me genera un sentimiento de culpa en este caso y me lleva a una acción que normalmente es la que quiero evitar. Es comer incluso más cantidad de la que realmente necesito en ese caso para quedarme saciada. Terminamos comiendo más, ¿por qué? Porque nos desconectamos de nuestras señales internas de saciedad y de satisfacción porque estoy aquí. No estoy escuchando las señales de mi estómago en este caso, sino estoy, jolín, ya estás añadiendo más cantidad, estoy con el pensamiento acelerado. Ya estás añadiendo más cantidad, no vas a conseguir el objetivo, no estás haciendo lo pautado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todos estos pensamientos nos detonan ese sentimiento de culpa. ¿Con qué objetivo? Acordémonos que la culpa lo que nos trata de decir es, ojo, revisa tus acciones, que algo no lo estás cumpliendo, esa autopromesa. ¿Y por qué nos genera ese sentimiento? Como un aviso, ¿por qué? Porque venimos de un aprendizaje en muchas dietas de que añadir más cantidad está mal. Entonces me viene ese pensamiento y la culpa lo que intenta transmitirme con ese lenguaje interno es revisa esa acción de que estás comiendo más porque no lo estás haciendo mal, no lo estás haciendo bien. Y eso me desconecta de esas señales de saciedad y me lleva a comer de forma más impulsiva porque me genera también ansiedad, lo que hace que vuelva a tener más sentimiento de culpa y que me venga de nuevo el pensamiento de, vale, a partir de mañana, como no rompamos con ese bucle, que yo lo que trato es de llegar a tiempo, ¿vale? Pero si no rompemos con ese bucle, ¿qué es lo que pasa? Que nos genera más culpa. Nos viene el pensamiento de, ok, vale, pues mañana voy a compensar, voy a restringir más, error, porque me voy a agobiar más, a la mínima que me pase un poquito, voy a tener otra vez sentimientos de culpa. De ojo, revisa esas acciones que no lo estás haciendo bien. Y como estoy aquí y no estoy escuchando ni lo que me apetece, ni el hambre que tengo, que no tengo, lo que vuelve a pasar es que al volver a estar desconectada, vuelvo a comer más cantidad de la que realmente necesitaría fisiológicamente, incluso emocionalmente, porque estoy todo el rato con la campana extractora, ¿no? Que digo yo, cuando tenemos ansiedad, tenemos ese bombardeo ahí de pensamientos que parece una campana extractora que está ahí todo el rato diciéndonos todo el rato cosas. ¿No? Pues eso es lo que nos pasa con la ansiedad y también muchas veces con la culpa, que tenemos el pensamiento acelerado y termina generándonos eso, más ansiedad y por tanto que comamos incluso más de lo que queríamos. Así que, ¿cómo romper con este bucle? Pues trabajando el pensamiento, que hemos visto que es donde se inicia. Muchas veces pensamos que el bucle este se inicia en la acción, pero no. ¿Por qué? Porque cuando yo como, o sea, muchas veces pensamos que el problema está en que yo he comido más cantidad de la que está pautada, es decir, la acción. Pero realmente lo que pasa es que yo vengo con el pensamiento de que no debería hacerlo. Ahí está el error del pensamiento. Eso es un pensamiento habitual en una dieta restrictiva. Fijaros, en una dieta restrictiva no solamente un pensamiento que tengo yo, sino que me lo están pautando. Entonces es normal que a mí me venga este pensamiento y me venga la culpa. Pero en nuestro caso no trabajamos así. En nuestro caso, justo la flexibilidad, conseguir saciarnos es un, como decía, un obligatorio. Entonces me aparece ese sentimiento
Acordaros que venía, la culpa y la vergüenza nos puede venir o bien por comentarios externos, que en este caso puede ser una recomendación profesional, si estoy siguiendo una dieta restrictiva, o en nuestro caso, que no seguimos una dieta restrictiva, por comentarios internos, lo que yo me digo a mí misma. Como otras veces me han dicho que poner más cantidad está mal, yo ya deduzco que poner más cantidad está mal. Pues no, esta vez no, porque lo que buscamos es romper con ese bucle de dietas restrictivas, porque eso solamente vemos que nos va a generar culpa, nos va a generar ansiedad y nos va a llevar a comer incluso más cantidad de lo que queremos. Entonces el problema no está en que yo coma más cantidad de lo que está pautado, porque yo pauto nuestras necesidades fisiológicas y de forma orientativa, porque no somos matemáticas. Está pautado, pero al final la parte fisiológica incluso también oscila un poquito. Pero es que encima la parte emocional cada día nos va a demandar una cosa, porque es nuestro lenguaje interno, como decía. Entonces, cada día me va a pedir pues comer un poco más, un poco menos, y además en el caso nuestro, en el caso de las mujeres, se suman los cambios hormonales. Entonces, todo eso también va a afectar y eso no puede estar tenido en cuenta en el plan de alimentación. Entonces, es súper importante que nos conectemos con nuestras señales de saciedad y de satisfacción para saciarnos y que de esa forma yo lo pueda mantener en el tiempo, que pueda mantener un estilo de alimentación en el tiempo y que no sea una dieta más a corto plazo. Para escucharme va a haber veces que yo necesite comer más cantidad de lo que está pautado. Por tanto, el pensamiento de que no debería comer más cantidad nos viene de dietas anteriores, dietas restrictivas, no es algo por lo que que esté pautado actualmente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En este caso, trabajar ese error del pensamiento, ese pensamiento de, ojo, esto me va a generar culpa, me va a hacer que esté continuamente revisando mis acciones cuando realmente lo estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Estoy añadiendo más cantidad si tengo más hambre y es la forma de hacer un hábito sostenible. Esto, por ejemplo, podría ser un pensamiento alternativo, realista y más autocompasivo. ¿Vale? Así que bueno, dicho esto, esto es lo primero que tenemos que hacer para conseguir gestionar esa culpa de la que estábamos hablando. ¿Vale? Fijaros, los potenciadores son el pensamiento que provoca también este círculo de pensamiento, emoción y acción, que es el que estábamos viendo ahora. ¿Vale? Entonces, súper importante que en nuestro caso trabajemos los pensamientos que nos vienen de las dietas anteriores. ¿Vale? En la próxima sesión los vamos a analizar uno a uno la checklist de dieta restrictiva, como decía, y cambio de hábitos. ¿Cómo podemos trabajar esta aceptación? Aquí os he puesto los pasos súper sencillitos, ¿vale? Os voy a pasar este PDF con el material de la sesión anterior y de esta para que lo tengáis paso a paso, ¿vale? Lo primero, trabajar esos pensamientos, como decía. Ojo, los pensamientos son automáticos. ¿Cómo podemos trabajar los pensamientos? Con constancia, ¿vale? O sea, si, por ejemplo, como os pongo aquí, si yo te digo pájaro amarillo, seguramente que te ha venido a la mente un pájaro amarillo bien grande, ¿no? Igual que si te digo elefante rosa, también nos viene ahí un elefante rosa. ¿Por qué? Aunque yo no haya visto ninguno en mi vida. ¿Por qué? Porque los pensamientos nos vienen de forma automática. Entonces, la forma de trabajar esos pensamientos es poco a poco analizarlos de forma más exhaustiva, así como estábamos diciendo, y eso va a hacer que a largo plazo mis pensamientos de forma automática me vayan viniendo más realistas y más autocompasivos, porque ya me he habituado a este nuevo diálogo interno, a esta nueva forma de hablarme a mí misma, que esos son los pensamientos, ¿vale? Entonces, lo primero, trabajar los pensamientos. ¿Cómo los podemos trabajar? Lo primero, poner en duda la credibilidad que les damos. Muchas veces cuando alguien externo me dice algo, lo pongo en duda, ¿no? O soy más crítico. Sin embargo, con lo que nos decimos a nosotros, nos lo creemos a la primera. Si yo me digo que comer más cantidad de la pautada está mal, automáticamente me lo creo. Pues ojo, igual no, igual esta vez no. Igual en las dietas anteriores sí, porque me lo habían pautado así, era una dieta restrictiva, pero igual ahora no es cierto que comer más cantidad está mal. Así que no nos creamos lo que nos decimos a nosotras mismas tan pronto, porque esa credibilidad lo que nos genera automáticamente es sentimiento de culpa o de vergüenza, ¿vale? Actuar aunque no nos creamos capaces.
trabajar ese diálogo interno. Seguramente ahora, con lo que vimos en la sesión anterior y con lo que hemos hablado ahora, digas, ostras, Rebe, pero es que cambiar este diálogo interno me lleva tiempo. Por supuesto, trabajar el diálogo interno diría que es de las cosas que nos lleva un poquito más de tiempo, ¿vale? Pero poco a poco, lo que te recomiendo es que vayas valorando em, esos logros. Justo me estaba acordando de una de vosotras que esta semana me comentó. Ostras, Rebe, es la primera vez que me he pillado a mí misma diciéndome, oye, pues no pasa nada porque lo hayas hecho de esta otra forma, que me he pillado siendo más autocompasiva. Pues vamos a valorar esos logros. Igual no, seguro, no voy a pasar a ser autocompasiva conmigo todo el rato y continuamente. Pero si me voy pillando pensamientos así más compasivos, vamos a valorar ese progreso, porque eso es un progreso. Si no me juzgo tanto como antes, si en algún momento ya me pillo ahí siendo más compasiva y más amable conmigo misma, eso es un logro. A lo mejor con algunas cosas consigo serlo antes y con otras cosas sigo machacándome o sigo juzgándome durante más tiempo. Por ejemplo, es fácil y de normal el proceso suele ser así, que yo sea más autocompasiva conmigo con lo que como, con esa flexibilidad, pero con la imagen corporal sigamos juzgándonos más tiempo. Es decir, ok, ser flexible ahora está bien, estoy aprendiendo un nuevo cambio de hábitos, comer más cantidad está bien, pero cuando se trata de mirarnos al espejo, ahí nos viene esos pensamientos no más machacones, por así decirlo. Eso, cambiar ese diálogo interno de cómo nos hablamos a nosotras mismas cuando nos vemos al espejo, por ejemplo, que ya hablaremos de eso, nos puede llevar más tiempo. Normalmente eso, la imagen corporal, el cómo yo me veo, suele llevar un poco más de tiempo que el tema de la flexibilidad alimentaria, ¿vale? Pero si yo voy trabajando ese diálogo interno, pues poco a poco iré consiguiendo, pues después del uno el 2, ¿vale? O sea que es algo que nos lleva tiempo y que nos puede venía el pensamiento de yo no voy a ser capaz de cambiar todo este diálogo interno cuando llevo tantos años a dieta y con este sentimiento de vergüenza, de culpa, con la comida, con mi cuerpo. Pues créanme que se puede. Se puede porque he visto un montón de procesos y es súper normal que sobre todo ahora al principio, que acabo de, pues seguramente muchas de vosotras es la primera vez que escucháis hablar de los errores del pensamiento. Algunas me habéis comentado que sí que lo habéis visto en otras ocasiones, pero no lo habíais visto en relación con la comida. Pues bueno, pensar que es la primera vez o de las primeras veces que estamos analizando esto, es normal que lo vea un poco complicado, pero con el tiempo se puede conseguir. ¿Cómo? Actuando, trabajando al principio esos pensamientos de forma más exhaustiva. Si no lo hago, si no soy constante con eso, no me lo pongo como objetivo 1, 2 semanas al menos, de, mira, pues esta semana o este par de semanas voy a trabajarlo de forma más exhaustiva. Si no actúo, desde luego que sí que no cambiamos nuestro diálogo interno. Así que algo que te recomiendo es que la próxima semana, por ejemplo, nos pongamos como objetivo a nivel emocional trabajar ese diálogo interno y lo valoremos juntas en la revisión. ¿Por qué? Porque esto va a hacer, como decía, que vayamos cada vez automatizando nuevos pensamientos más compasivos y tengamos un diálogo interno diferente. ¿Vale? Por último, el diálogo interno, lo que vamos a hacer es cuestionarlo. O sea, estos son todos los pasos que hemos nombrado, ¿vale? Cuestionarlo, ponerlo en duda lo que nos decimos. Después, querer cambiarlo, hacer por cambiarlo, identificar las emociones que hay detrás, si hay vergüenza, si hay culpa, ¿vale? Y aceptarlas. Es decir, no sentir más culpa porque estoy sintiendo culpa. Ok, no. ¿Por qué puedo sentir culpa? Pues igual porque hasta ahora siempre me habían dicho que comer más cantidad no está bien. Pues voy a hablar con Reda a ver cómo gestionar esto, por ejemplo. ¿Vale? Pero es totalmente normal. Algo que es importante, ¿vale? Algunas pautas es que seamos realistas. Es decir, no buscar siempre una actitud hedonista es justo esto. Buscar siempre el bienestar emocional. Buscar solamente las emociones agradables, ¿vale? Para explicarme mejor, muchas veces buscamos estar siempre cómodos a nivel emocionalmente, y desde luego que es lo que nos encantaría, pero
las emociones desagradables también tratan de decirnos algo. Fijaos, como he comentado, que la vergüenza y la culpa también tratan de transmitirnos la culpa. De hecho, si no nos apareciera, en algunas ocasiones, por supuesto, sería perjudicial. Imaginaos que yo hago un comentario hiriente a una persona, esa persona me lo dice, oye, me has hecho un comentario hiriente y yo no sintiera culpa. La culpa es adaptativa. Lo que pasa es que hay ocasiones, como en el tema de la alimentación y la imagen corporal, que a veces es desadaptativa. Es decir, es excesiva y ya no nos es útil. Ya lo que nos está intentando comunicar, pues que revisemos nuestra conducta alimentaria, pues no va por buen camino. La culpa me está diciendo que no coma más cantidad cuando realmente debo comer más cantidad si tengo hambre. Entonces, en ese caso no es adaptativo, ¿vale? Pero la culpa o la vergüenza u otras emociones desagradables, la tristeza, la rabia, todas tratan de comunicarnos algo. Entonces es súper importante que no tratemos de buscar siempre ese bienestar emocional, por supuesto es hacia lo que vamos, ¿vale? Pero que no intentemos saltarnos esas emociones desagradables, que no intente taparlas, ¿vale? Pues siento rabia, por ejemplo, o el estrés, que es algo que nos afecta mucho y que ya hemos hablado, pues lo tapo con la alimentación. No, voy a indagar, voy a rascar ahí un poquito, ¿qué es lo que me está intentando decir eso? Porque es esa ansiedad que se me está disparando, esa culpa, me está intentando decir algo. Pues voy a rascar un poquito. ¿Vale? A eso me refiero con no tener una actitud hedonista de no intentar saltar esas emociones desagradables en vez de pararnos. Em, Algo que os recomiendo también es que no juzguemos la experiencia emocional. Es decir, que aunque yo tenga emociones desagradables, justo lo que comentaba antes, que no me culpe por sentir culpa. No, siento culpa, ok, voy a pararme a analizar y es totalmente normal. Ojo, que esto no lo podéis hacer sola, sobre todo al principio. Pues oye, veo que he sentido culpa, pues voy a hablarle a Rebe a ver esto porque me ha parecido. O ahora he sentido vergüenza en este entorno social y no sé ni por qué. Pues voy a comentárselo y ya me encargo yo de analizar un poquito más la situación, ¿vale? Y de que lo veamos juntas. Como decía, al final, acogerlas, abrazarlas, tanto si son agradables o desagradables, ¿vale? Y preguntarnos qué es lo que nos está intentando comunicar. Aquí os dejo un ejercicio de autocompasión, ¿vale? Que esto nos puede ayudar a trabajarlo. Pensar en una situación que normalmente juzgamos, lo que comentaba, por ejemplo, del espejo, de la comida, ¿vale? Y en la que normalmente intentamos cambiar. ¿Qué le diríamos a una amiga, por ejemplo, y cómo le ayudaríamos? Si pensamos en una persona de nuestro entorno que queremos, nos es normalmente mucho más fácil ser compasivos que si nos dirigimos directamente a nosotras. ¿Vale? Entonces vamos a pensar, oye, si yo esto se lo dijera a un amigo o una amiga, ¿cómo le aconsejaría? Una persona que se encuentre en esta situación, ¿no? Que sienta culpa cuando come más cantidad que su entorno, o que sienta vergüenza o culpa cuando se mira al espejo. ¿Qué le diría? Pues vamos a apuntárnoslo, ¿vale? Para ir trabajando ese diálogo interno. Te recomiendo que en este momento pares el vídeo, ¿vale? Coges ese papel y ese boli y lo hagas. No te esperes a terminar la sesión. Páralo, prefiero que hagas hasta aquí y que te la veas en dos ocasiones, ¿vale? Antes de que intentemos verlo todo y decir, luego ya lo hago. No, vamos a trabajar el diálogo interno desde ya, ¿vale? Vamos a actuar desde ya. Vamos a localizar nuestro yo crítico y vamos a transformarlo en ese yo más autocompasivo, que es lo que estábamos hablando, ¿vale? ¿Cómo localizamos ese yo crítico? Pues en qué situaciones suelo juzgarme más. Ahora vamos a enumerar todas esas situaciones, ¿vale? De nuevo, para el vídeo, piensa en qué situaciones te sueles juzgar más y primero haz aquí una lluvia de ideas. Y una vez lo tengamos, vamos a apuntar este yo más autocompasivo. En el caso de que hagamos aquí la lluvia de ideas de mi yo crítico y no sepa, no se me ocurra esa transformación, no pasa nada. Haz la lluvia de ideas y de los que no se te ocurran, coméntamelo a mí por WhatsApp, ¿vale? Coméntamelo para que lo transformemos juntas, ¿vale? Y lo tengas ahí apuntado. De nuevo, este ejercicio te recomiendo que lo hagas antes de seguir. Y aquí te dejo también algunos mitos emocionales, porque como decía, muchas veces sentimos culpa por sentir culpa, ¿no? Pues eso también nos pasa con otras emociones y
se debe a estos mitos que te comento aquí. Como comentaba, muchas veces pensamos que no está bien sentir emociones negativas, cuando las emociones desagradables ya hemos visto que también intentan transmitirnos algo. Pensamos que la forma correcta de sentir es sintiéndome bien. Lo que decía, siempre voy a sentirme bien, ¿no? Fijaos eso, si yo hiciera un comentario hiriente a una persona y me sintiera bien, eso no sería adaptativo, no sería funcional porque seguiría haciendo comentarios hirientes, ¿vale? Entonces, es normal que a veces no nos sintamos bien, no tratemos de sentirnos siempre bien, aunque sea nuestra búsqueda final, ¿vale? Pero cuando aparezca una emoción desagradable, vamos a escucharla. Tenemos emociones intensas significa perder el control, para nada. Lo que pasa es que hay veces que, de hecho, esa intensidad puede significar que mi cuerpo, bueno, de hecho significa que mi cuerpo está intentando comunicarse conmigo ya a voces. O sea, ¿qué es lo que nos pasa con la ansiedad? Cuando yo siento mucha ansiedad, no es que haya perdido el control, es que llevo omitiendo, llevo no haciéndome caso durante mucho tiempo. Entonces ya la ansiedad me grita, ¿no? De hecho, hace poco vi justo en Instagram un post que decía algo así como, si no paras, tu cuerpo te da señales, pero es que si ignoras estas señales, tu cuerpo te grita esas señales, te va a hacer parar sí o sí a la fuerza. Pues es que es tal cual. Entonces, no es que perdamos el control, es que llevamos tiempo sin hacernos caso a nosotras mismas. Entonces, esa intensidad va al nivel del tiempo que hace que me está apareciendo y que yo la estoy ignorando. Y no tengo por qué perder el control, pero cuanto más intensa me aparezca, más importante es que le haga caso porque si no, sí que puedo perder el control. Por ejemplo, si tengo ya mucha ansiedad, o paro, freno, me escucho y atiendo esa ansiedad y en ese caso pues vemos por qué motivos nos viene y tomamos decisiones para rebajarla o va a haber un momento que la ansiedad me va a paralizar para que baje ese ritmo. Preocuparse no es normal. Esto es otro mito emocional. Es totalmente normal que nos preocupemos, igual que nos ocupemos. La preocupación, como bien dice la palabra, es la parte previa. Yo necesito a veces preocuparme de cosas para después ocuparme, para después buscar una solución. Entonces es totalmente normal. Lo importante es que no permanezcamos en esa preocupación constante, ¿vale? Entonces, cuando nos venga una preocupación, que esto puede ser respecto a la alimentación o respecto a otros ámbitos, de hecho, muchas veces esa ansiedad o esa culpa me viene por una preocupación constante porque no paso suficiente tiempo con mis hijos, porque no sé cómo gestionar la agenda, porque no sé cómo planificarme X, porque no sé a nivel laboral cómo organizarme, me lo invento, ¿vale? Estas preocupaciones, lo que tenemos que hacer es, ok, ¿vale? ¿Cuál está siendo el problema? Que no paso suficiente tiempo con mis hijos, vale, pues voy a ocuparme de ese problema. Algo que os recomiendo es que lo desglosemos y que nos vayamos ocupando uno a uno y semana tras semana, porque si no, nos vamos a agobiar. Para que lo podamos analizar también, oye, hasta que, por ejemplo, pasar más tiempo con mis hijos, vale, ¿qué objetivo me puedo poner? Pues a lo mejor es que no paso ninguna tarde con ellos, ¿vale? Pues voy a empezar por 2 tardes o por el fin de semana, o sea, para que nos vayamos poniendo objetivos realistas. Pero preocuparnos es normal porque es el paso previo a poner una solución, ¿vale? Mis emociones deben ser aprobadas por los demás. Eso es otro mito emocional. De hecho, algo que nos pasa, y esto lo trabajaremos, es que muchas veces buscamos esa aprobación social para valorar si mi emoción está bien o está mal. Yo lo que siento es mío y mi emoción me intenta transmitir algo a mí. Lo importante es cómo lo trasladamos a los demás, esa gestión emocional, que no se la traslade de forma agresiva. Pero si yo lo traslado, por ejemplo, de forma asertiva, que esto muchas veces nos pasa, actuamos de forma pasiva por miedo al que dirán. Bueno, pues si yo lo he trasladado de forma asertiva, puedo no obtener la aprobación, porque de hecho hay una frase que dice, cuando le ponemos límites a una persona, y se molesta por ellos, es porque se estaba aprovechando de esa falta de límites. Una persona que no se está aprovechando de la falta de límites no le va a sentar mal que le pongamos algún límite, pero una persona que se aprovecha de esa falta, de esa ausencia de límites, sí que en el momento que lo trasladamos, aunque sea de forma asertiva, pues le puede sentar mal porque de cierta forma le beneficiaba que no dijéramos nada. ¿Vale? Entonces,
en este caso, igual no prueba mis emociones, pero eso no quiere decir que no sean válidas ni muchísimo menos. Todas las emociones, como estamos viendo, son válidas y puede que algunas, cuando las traslade, no sean aprobadas por mi entorno social o por alguna de las personas. Puede ser normal. Lo que es importante es que lo hagamos de forma asertiva, ¿vale? Y eso se trabaja con el tiempo y para eso también estoy yo si con alguna situación no sabemos muy bien cómo gestionarla, ¿vale? Otro mito emocional es pensar que debemos trabajar la gestión emocional para evitar mis emociones. Ojo, la gestión emocional no es no saltar nunca, por ejemplo, ¿vale? Va a haber veces, o sea, igual que el objetivo es la asertividad, pero va a haber veces que yo me pille actuando de forma pasiva o actuando de forma agresiva. ¿Por qué? Porque nosotros no somos como, no somos lineales, las emociones no son lineales. Entonces, la gestión emocional lo que implica o lo que busca es que cada vez nosotras sintamos mayor bienestar, pues, comunicando esas emociones de forma asertiva. Lo que busco es tener mayor bienestar, también respetando los límites y las necesidades del de enfrente, pero atendiendo a mis necesidades emocionales, ¿vale? No querer abrirme emocionalmente para no ser vulnerable. Esto es otro mito emocional. Pensamos que no abrirnos va a hacernos que seamos menos vulnerables, pero al revés, cuando tapamos con una coraza nuestras emociones y no las transmitimos, es cuando realmente nos sentimos más pequeñitas, más ignoradas, cuando realmente igual no estamos diciendo lo que necesitamos. Entonces, muchas veces nos sentimos más vulnerables al no abrirnos y pensar que los demás juzgan nuestras emociones y que nosotros no. Esto también pasa a veces, ¿vale? Que pensamos que mis emociones deben ser aprobadas por los demás, pensamos que no nos las aprueban y a lo mejor soy yo misma la que no me las estoy aprobando. Pongo un ejemplo. Igual siento vergüenza por comer más cantidad que los demás porque pienso que me van a decir algo. Igual soy yo la que no aprueba comer más que los demás. No me siento bien comiendo más que los demás, que los de mi entorno. Entonces ahí hay que ver por qué me aparece ese sentimiento a mí. ¿Vale? Igual soy yo la que no me estoy aprobando esa conducta y no tanto nuestro entorno. ¿Vale? Aquí os dejo algunas competencias emocionales para trabajar el cansancio y otras emociones, ¿vale? Aunque lo vamos a ver de forma más detallada, el cansancio, el aburrimiento, que es algo que me habéis comentado. Oye, Rebe, ¿qué hago para no comer por aburrimiento, o no comer porque estoy cansada, o no comer porque estoy estresada? Ya lo vimos, ¿vale? Pues esto lo vais a tener, ¿vale? Moderar el consumo de alcohol, reducir la cafeína, tener un entorno adecuado, seguir una misma rutina siempre o en la medida de lo posible, lo más estable en el tiempo, practicar actividad física y ejercicio y la siesta con moderación, no, que no sea muy extensa, ¿vale? Aunque esto va a depender, ojo, de los ritmos de cada uno y de las necesidades de sueño que tengamos también cada uno, ¿vale? Y aquí te comento otro ejercicio de competencias emocionales. ¿Cuándo ocurren los momentos de aburrimiento, de ansiedad, de cansancio, esas emociones que te cuesta gestionar y esas emociones que te cuestan de gestionar con la comida? De nuevo, te recomiendo que pares el vídeo para responder a estas preguntas, ¿vale? O sea, a esta pregunta en concreto, para que me lo traslades, ¿vale? Me digas, mira, Rebe, pues los momentos de aburrimiento o de cansancio es cuando tengo más ansiedad yo por la comida, ¿no? Se me dispara más. ¿Y en qué momento ocurren? Pues por las tardes cuando estoy sola en casa, por ejemplo, ¿vale? Vamos a ver si hay un patrón ahí. Después, algo que te recomiendo que te preguntes tú antes de comer es de verdad si tenemos hambre o si me estoy dejando llevar por la emoción. En el caso, aquí lo he resumido de forma muy breve, ¿vale? Si me estoy dejando llevar por la emoción, si lo que tengo es aburrimiento, lo que necesito es entretenerme, es decir, hacer alguna actividad que me guste. Si lo que tengo es ansiedad, lo que necesito hacer es relajarme, que es como hicimos en la primera sesión, una meditación, una respiración profunda, ¿vale? Una meditación guiada. Si lo que siento es cansancio, lo que necesito es descansar. Es decir, muchas veces, por ejemplo, los atracones nocturnos o los antojos nocturnos es por la falta de sueño, me empiezo a agobiar, que mañana madrugo y encima ya estoy cansada, pero no consigo dormirme. Ahí lo que tengo que trabajar es la falta de sueño. ¿Cómo? Pues con recursos propios, echándome siestas más cortas, dejándome de echar las siestas, aumentando la actividad y el ejercicio físico,
o una de las dos, si se me está quedando corta. Si aún así veo que no, acudiendo al médico para que me ayude con pautas con pautas de higiene del sueño, apagando las pantallas, leyendo, dándome una ducha de agua caliente, tomándome una infusión calientita si me gusta. Si con esas pautas de higiene del sueño, aumentando la actividad y el ejercicio físico durante el día, trabajando la ansiedad, si es algo que me hace dormirme tarde y disminuyendo el tiempo de siesta, no consigo dormir mejor, acudimos al médico para ver, para trabajar esa falta de sueño. Porque entonces ahí el problema no es solamente el atracón nocturno o ese antojo nocturno, sino la falta de sueño. ¿Vale? Muchas veces comemos también por felicidad. Ahí lo que necesitamos es compartir la alegría. Si yo estoy contenta con... Pensamos que no, atendemos más a cuando comemos por estar tristes, aburridas, cansadas, estresadas, por emociones desagradables. Pero realmente cuando estamos contentas también comemos más cantidad. Ahí lo que te recomiendo es que, ok, comamos, que compartamos, porque además en nuestra cultura la comida... em, es parte de esos eventos sociales, de esas celebraciones, entonces, por supuesto, creo que también si nos apetece debe de estar, pero que nos centremos en compartir esa alegría en nuestro entorno también, que le prestemos atención a eso, ¿vale? Y luego indagar en el motivo de la culpa o de la vergüenza, como decía. ¿Por qué me estoy sintiendo culpable? ¿Por qué me estoy sintiendo avergonzada? Voy a analizar ese entorno externo, esos comentarios, y voy a analizar los pensamientos, lo que me estoy diciendo a mí misma. Si después tenemos hambre, ojo, con esto yo no quiero decir que no nos permitamos comer, que si me aburro me vaya a entretenerme, que si me da ansiedad que me relaje. No, si aún así yo tengo hambre, conviértelo en un momento de autocuidado. Vamos a permitírnoslo, pero que no sea, por ejemplo, si estoy con ansiedad, me lo como con ansiedad de cualquier forma. No, me relajo. Hago una meditación de 2, 5 minutos, 10 minutos. Cuando ya me noto más relajada, me permito comer eso, pero lo convierto en un momento de autocuidado. Oye, ¿qué me apetece? Pues voy a hacerme algo dulce, rico, yo qué sé, al micro. O unas tortitas, por ejemplo, me lo invento, ¿vale? Con plátano y huevo. O veo que me apetece algo de lo que hay disponible en casa. Bueno, pues ya que me lo voy a comer, lo convierto en un ratito de autocuidado, ¿vale? Voy a comérmelo de forma consciente, voy a disfrutarlo, voy a dejar el móvil, me pongo música que me guste y me lo como tranquilamente, sentada, relajada y lo disfruto, ¿vale? Practica el diálogo interno como te comentaba, eso es cuestión de práctica y constancia. Refuérzate con cada logro, como decía, no tenemos que esperar a tener un diálogo interno mega positivo, por decirlo de alguna forma, porque además todos tenemos también comentarios negativos hacia nosotros mismos, pensamientos negativos o más machacones, por así decirlo, hacia nosotros mismos, pero cada vez que tú te pilles siendo más autocompasiva contigo misma, refuérzate. Y no te culpes porque aparezcan determinadas emociones, porque tengamos determinadas conductas con la alimentación por experiencias anteriores. Reflexiona, anota y practica, ¿vale? O sea, es normal que nos pueda aparecer la culpa de primeras, ¿vale? No pasa absolutamente nada por sentir culpa, pero en vez de revisar esas acciones de, Polino, ¿por qué otra vez has hecho esto? Pues no deberías haber hecho esto, etcétera. En vez de machacarnos así más, vamos a parar, reflexionar, apuntarlo y practicarlo. Y si no podemos solas, para eso estoy yo, ¿vale? Y date tiempo y ten empatía contigo misma. Al final, esto, como decía, necesitamos paciencia. Cuando nos aceptamos como somos, al final es cuando podemos realmente cambiar. Así que vamos a hacer esa transición a mejorar nuestro diálogo interno, nuestra gestión emocional, que no significa no tener emociones desagradables, como decíamos, o no exteriorizarlas. Y vamos a centrarnos en trabajar esa culpa y esa vergüenza durante esta semana. Espero que la sesión de hoy te haya ayudado mucho porque sé que es una duda y algo muy habitual. Esta culpa, esta vergüenza en los entornos sociales, esta vergüenza con nuestro cuerpo. Y bueno, de eso se trataba con esta sesión, que entendamos por qué nos aparece. Es súper normal con las experiencias previas que hemos tenido en muchos de los casos, que a mí me aparezca la culpa por comer más y llevo toda mi vida a dieta restrictiva.
y o que sienta vergüenza en mi entorno si siempre se me ha juzgado o en muchas ocasiones se me ha juzgado, ¿no? Así que vamos a tener paciencia con nosotras y a ir trabajando ese diálogo interno. Lo dicho, espero que te haya servido y cualquier duda, pregúntame lo que necesites.